Hay una pregunta que este país nunca se ha hecho en voz alta. Una pregunta que incomoda demasiado, que toca demasiados nervios, que implica mirar demasiadas cosas al mismo tiempo. Y es esta. ¿Qué tan diferente es el hombre que construye un estado de mentiras del hombre que construye un crimen de verdades? No se asusten con la pregunta. Quédense con ella un momento. Porque lo que vamos a contarles hoy es precisamente la historia de un hombre que vivió en esa frontera, que la habitó, que la desdibujó, que la hizo tan borrosa que cuando el Estado colombiano finalmente lo cazó, no quedaba claro si lo estaba eliminando porque era un criminal o porque era un espejo demasiado incómodo de cómo funciona el poder en este país. Había un hombre en Colombia que durante más de una década tuvo en sus manos algo que ningún presidente electo ha tenido jamás en este territorio: el poder absoluto sobre la vida y la muerte de personas concretas, reales, con nombre y con familia, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie, sin constitución, sin Corte Suprema, sin Consejo de Estado, sin Cámara de Representantes, sin ninguno de los mecanismos que el sistema democrático inventó para que el poder no se concentre en una sola mano. Este hombre tomaba decisiones que ejecutaba en horas. Si ordenaba que alguien muriera, esa persona moría. Si ordenaba que un periódico fuera destruido, ese periódico era destruido. Si ordenaba que un avión con 107 pasajeros fuera derribado en vuelo, ese avión caía. La cadena entre la decisión y la consecuencia era directa, inmediata. Sin burocracia, sin recursos de amparo, sin fiscales que bloquearan la orden. Eso no es poder político. Es algo más antiguo, más primitivo. Es el tipo de poder que los seres humanos ejercieron durante miles de años antes de que alguien tuviera la idea de inventar las leyes para limitarlo. Y ese hombre lo tenía, en Colombia, en los años 80. Mientras el mundo veía las telenovelas de Televisa, mientras Colombia ganaba el Mundial Juvenil de Fútbol de 1987, mientras García Márquez ya tenía el Nobel y el país, creía que su nombre en el mundo era el de la literatura y el café y los sombrereros de Aguadas. Mientras todo eso ocurría, este hombre construía en silencio un estado paralelo que funcionaba con una eficiencia brutal en los territorios donde el Estado oficial colombiano no llegaba ni en el mapa. Construía carreteras en municipios que el gobierno central llevaba décadas ignorando. Pagaba hospitales, ferias, fiestas patronales. Daba trabajo. Imponía orden. Su orden, el tipo de orden que solo existe cuando nadie se atreve a desobedecerlo. Y al mismo tiempo, entrenaba ejércitos privados con mercenarios israelíes contratados a precio de mercado internacional. Financiaba el exterminio sistemático de un partido político completo. Ordenaba masacres de comisiones judiciales. Mandaba a detonar coches bomba en las capitales del país. La revista Forbes, en su edición del 20 de junio de 1988, lo puso en su lista de los hombres más ricos del planeta. No de Colombia, del planeta. El mismo año en que los Juegos Olímpicos se hicieron en Seúl. El mismo año en que el mundo escuchaba por primera vez hablar del Exxon Valdez y de la perestroika de Gorbachov. En ese mundo, en esa lista, entre los magnates del petróleo del Golfo Pérsico y los herederos de las fortunas industriales europeas, apareció el nombre de un campesino de Cundinamarca que había abandonado tercero de bachillerato para irse a buscar la vida en Bogotá. Ese hombre tenía en sus propiedades más de 200 caballos de paso fino. Tenía un ejemplar llamado Tupac Amaru, valorado en $1 millón, que vivía mejor que la mayoría de los colombianos que en ese mismo momento no tenían acceso a agua potable. Tenía haciendas en su pueblo natal, Pacho, Cundinamarca, con nombres de ciudades mexicanas que sonaban como canciones: Cuernavaca, Chihuahua, Sonora, Mazatlán. Tenía más de 116 propiedades entre fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos, valorados en $40 millones según los inventarios judiciales posteriores. Tenía una discoteca. Tenía cuentas en bancos de Suiza, Hong Kong, Luxemburgo y Austria. Tenía mercenarios internacionales en su nómina. Tenía políticos, jueces, generales y periodistas que le temían de maneras distintas, pero igualmente profundas. Tenía todo lo que un hombre puede tener en este mundo. Y también tenía un libro. Ese detalle lo vamos a contar más adelante, con la profundidad que merece. Pero por ahora,
Quédense con esa imagen. El hombre más poderoso del narcotráfico colombiano, leyendo un libro en sus últimas horas de vida. Un libro sobre cómo construir una fortuna de manera honesta. Ahora, imagínenlo no en la cima de ese poder, sino en su último minuto real. No en una hacienda con mariachis, sino en un potrero del Caribe colombiano, entre platanales y alambradas de púas, con el cuero cabelludo desgarrado por un alambre de finca, con la pierna perforada por una bala, con los helicópteros artillados del Estado colombiano sobrevolando a 30 metros de su cabeza, con su hijo muerto a 200 metros, con el hombre que lo vendió al enemigo viajando cómodamente en uno de esos helicópteros mientras él corría por su vida, sin escoltas, sin dinero, sin haciendas, sin caballos, sin mariachis, sin nada. El hombre que alguna vez tuvo el mundo en la palma de la mano, en sus últimas respiraciones, le suplicó ayuda a un desconocido que vivía en esa finca, un campesino, un hombre del pueblo. El mismo tipo de hombre que él había sido antes de decidir que nunca más iba a ser el que pedía. Eso ocurrió el 15 de diciembre de 1989, a las 13:10, entre los municipios de Coveñas y Tolú, en el departamento de Sucre, en la costa caribe colombiana, a menos de 3 horas de donde muchos de los que nos ven hoy en día hacen sus vacaciones. ¿Cómo es posible que el hombre que construyó el aparato criminal más poderoso y más violento que ha conocido América Latina terminara identificado en ese potrero por sus propias huellas dactilares, como un delincuente sin nombre? ¿Cómo es posible que el sistema que lo usó, que negoció con él, que miró hacia otro lado durante una década mientras masacraba a jueces y candidatos presidenciales y activistas políticos, ese mismo sistema lo entregó al final como si nunca hubieran tenido nada que ver? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que décadas después de su muerte sus herederos hayan negociado un acuerdo secreto con la justicia norteamericana por $60 millones para quedar libres de toda culpa, mientras Colombia seguía contando sus muertos? La lógica de todo esto es aterradora. Y nosotros hoy no les vamos a dar respuestas fáciles. Les vamos a dar algo más valioso: los datos, la cronología, los nombres, las fechas, los testimonios. Y después ustedes, como jurado de la historia, van a sacar sus propias conclusiones. Porque la información es poder, y este canal existe para que ese poder esté en sus manos. Hay personas que nacen para vivir en los márgenes de la historia. Personas que pasan por el mundo sin que nada cambie fundamentalmente a su alrededor, sin que su presencia o su ausencia altere el rumbo de las cosas más grandes. Y hay otras personas, muy pocas, cuya existencia es en sí misma un evento histórico. Personas que cambian la dirección de los ríos, que redefinen fronteras, que obligan al mundo a ser diferente después de que estuvieron en él. Gonzalo Rodríguez Gacha, José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, fue el segundo tipo de persona. Y eso no es un elogio, es un diagnóstico. Su nombre completo no aparece en los discursos de inauguración de los presidentes colombianos. No está en los libros de texto de los colegios. No hay estatua suya en ninguna plaza pública, ningún bulevar que lleve su nombre, ningún aeropuerto ni universidad que lo recuerde oficialmente. Y sin embargo, la Colombia de hoy, sus estructuras de violencia, sus redes paramilitares, su cultura del miedo institucional, la forma en que el narcotráfico se tejió con la política y la economía formal durante décadas, no puede entenderse sin pasar por él, sin pasar por lo que él construyó, por lo que él destruyó, por lo que él demostró que era posible en un estado débil con instituciones capturadas y una clase dirigente dispuesta a negociar con quien fuera con tal de preservar su propia comodidad. Cofundador del cartel de Medellín, segundo líder cabecilla de la organización de narcotráfico más poderosa que ha existido en la historia del continente americano. Catalogado en 1988 por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Considerado por los medios de comunicación colombianos de su época como el líder del ala militar del cartel y su ministro de guerra. El ejecutor de la violencia que Pablo Escobar concebía, pero que necesitaba a alguien más para materializar en hechos concretos. Responsable, según expedientes judiciales públicos y registros del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, de más de 1000 muertes directamente atribuidas a su nombre. Arquitecto principal del aparato paramilitar que derivó en las Autodefensas Unidas de Colombia
y cuyas consecuencias siguen siendo procesadas por este país décadas después. Uno de los responsables identificados del genocidio político de la Unión Patriótica, reconocido formalmente como tal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021. Esos son los datos fríos, la radiografía clínica del personaje. Pero los datos fríos mienten por omisión, porque reducen a Rodríguez Gacha a una función, la del villano necesario en la narrativa del Estado colombiano victorioso, el dragón que el Estado cazó. Y esa reducción convierte una historia compleja, contradictoria, profundamente reveladora de cómo funciona el poder en Colombia, en un simple cuento moral de bien contra mal. Y ese cuento moral, esa simplificación cómoda, es exactamente lo que los que prefieren que no se hagan ciertas preguntas quieren que ustedes crean. Porque la historia real de Gonzalo Rodríguez Gacha no es la historia de un monstruo que surgió de la nada. Es la historia de un sistema que lo creó, que lo usó, que lo necesitó en ciertos momentos y que cuando dejó de necesitarlo, lo eliminó. Y que luego escribió la historia de esa eliminación como si fuera un triunfo de la justicia, sin mencionar los años de complicidad que la precedieron. Eso es lo que hace esta historia tan difícil de contar y tan necesaria, porque aquí no vamos a glorificar a Rodríguez Gacha. Nada de lo que van a escuchar en este video pretende presentarlo como un héroe, ni como un mártir, ni como una figura romántica del crimen. Las más de 1000 muertes que los expedientes judiciales le atribuyen son muertes reales, de personas reales, con familias reales que todavía hoy cargan ese peso. El genocidio de la Unión Patriótica es una herida abierta en la memoria de este país que ningún relato cinematográfico del narcotráfico puede ni debe romantizar. Las bombas que ordenó, los aviones que derribó, los magistrados que mandó asesinar, los periodistas que silenció de manera permanente. Todo eso tiene un costo humano que no admite relativización. Pero tampoco vamos a repetir la versión oficial, la versión que dice que todo esto fue el resultado de unos criminales aislados, de una anomalía que el Estado finalmente corrigió con el operativo del 15 de diciembre de 1989. Porque esa versión es, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor, es una mentira funcional diseñada para proteger a los que nunca aparecen en las fotos de los operativos, pero que siempre aparecen en los acuerdos secretos que se firman después. Así que la pregunta que este video plantea hoy no es si Gonzalo Rodríguez Gacha fue un criminal. Eso está documentado. Es un hecho. La pregunta es otra, y es la que ustedes, como jurado de la historia, van a tener que resolver por sí mismos al final de este relato. La pregunta es: ¿pudo haber existido Gonzalo Rodríguez Gacha sin la complicidad activa o pasiva de estamentos del poder colombiano que hoy están en los libros de historia como parte del bando correcto? ¿Fue su ascenso el fracaso de las instituciones? ¿O fue el resultado previsible de cómo esas instituciones estaban realmente diseñadas para funcionar? ¿Y fue su muerte el triunfo del Estado de Derecho? ¿O fue la remoción quirúrgica de una pieza incómoda por parte de actores que necesitaban cerrar ese capítulo antes de que siguiera hablando demasiado? ¿Fue incompetencia o fue complicidad? ¿Fue justicia o fue conveniencia? Tú decides, pero primero escucha todo lo que vamos a revelar. Bienvenidos. En este video vas a conocer 7 capítulos que la historia oficial del narcotráfico colombiano nunca ha puesto juntos en el mismo relato. Primero, escucharás cómo un niño de Pacho, Cundinamarca, hijo de vendedores de queso campesinos, se convirtió en el hombre que diseñó las rutas del narcotráfico colombiano hacia México y los Estados Unidos antes de que nadie hablara de carteles mexicanos. Segundo, revelaremos cómo Rodríguez Gacha pasó de ser guardaespaldas del zar de las Esmeraldas a convertirse en el único hombre que se atrevió a matarlo. La historia de traición y sangre que nadie en Bogotá quería contar. Tercero, conocerás el origen del aparato paramilitar que el mexicano construyó con mercenarios israelíes y británicos, entrenando sicarios en Puerto Boyacá, y cómo esa máquina de muerte arrasó con la Unión Patriótica, un partido político completo. Cuarto, desentrañaremos la guerra total que Rodríguez Gacha le declaró al Estado colombiano después del asesinato de Luis Carlos Galán. Bombas, aviones derribados, edificios destruidos, magistrados masacrados.
Quinto, desclasificaremos el papel que jugó el cartel de Cali en la muerte de su mayor rival. Un informante contratado por los enemigos de El Mexicano fue la pieza clave que nadie quiere mencionar cuando se cuenta el fin de esta historia. Sexto, revelaremos los detalles de sus últimas horas. La persecución por tierra y aire entre Coveñas y Tolú, la muerte de su hijo Freddy y la versión del testigo que vio el momento final con sus propios ojos. Séptimo, y quédate hasta el final porque ese último capítulo explica por qué décadas después de su muerte, el legado de Rodríguez Gacha sigue vivo en las estructuras del poder colombiano y por qué sus herederos llegaron a un acuerdo secreto que costó $60 millones y que ningún medio nacional quiso seguir investigando. En este canal creemos que la verdad incomoda y precisamente por eso necesitamos que se escuche más fuerte. Cada video que hacemos es una pieza de un rompecabezas que este país ha necesitado armar desde hace décadas. Si este tipo de contenido te parece importante, si crees que Colombia merece saber de dónde viene para entender a dónde va, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones. Así no te pierdes ninguna entrega. Ahora bien, tenemos una pregunta para ustedes y queremos que la respondan en los comentarios ahora mismo. ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo? Queremos saber si nos están viendo desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde la costa, desde el exterior, desde donde sea. Escríbanos. Queremos leerte. El mundo que lo hizo. Antes de que pueda existir un hombre como Gonzalo Rodríguez Gacha, tiene que existir un país como Colombia. Y antes de que pueda existir un país como Colombia, tiene que existir una historia de abandono, de violencia institucionalizada, de promesas rotas tan sistemáticamente que la gente deja de sorprenderse cuando se rompen y empieza a sorprenderse en cambio cuando se cumplen. Ese es el punto de partida. No como excusa, no como justificación de nada, sino como explicación de las condiciones reales, históricas, verificables, que hicieron posible lo que van a escuchar en este video. Porque si no entienden el suelo, no pueden entender la planta que creció en él. Y si no entienden la planta, van a cometer el error más cómodo y más peligroso que existe al analizar este tipo de historias. Creer que todo fue culpa de un solo hombre. Colombia en 1947, el año en que nació José Gonzalo Rodríguez Gacha en Pacho, Cundinamarca, era un país que llevaba décadas construyendo una deuda impagable con sus propios ciudadanos. Una deuda que se acumulaba en las veredas de Cundinamarca, en los cañones del Magdalena Medio, en los pueblos del Caribe donde el Estado colombiano llegaba a cobrar impuestos y a reclutar soldados, pero no a construir escuelas, ni hospitales, ni carreteras, ni nada que se pareciera a una oportunidad real para las personas que vivían allí. Ese mismo año, Colombia estaba a punto de entrar en uno de los períodos más sangrientos de su historia, la violencia. Como la llama el eufemismo histórico colombiano, comenzó formalmente al año siguiente con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, el Bogotazo, aunque la violencia real entre comunidades liberales y conservadoras ya venía incubándose en las regiones desde antes. Lo que siguió fue una guerra civil no declarada entre los dos partidos políticos tradicionales que devastó el campo colombiano durante casi una década. Más de 200.000 personas muertas. Desplazamiento masivo de poblaciones enteras. Familias que llegaban a las ciudades con lo que podían cargar, sin nada más. Tierra abandonada, o robada, o regada de sangre. Una generación completa que aprendió que la violencia no era una excepción en la vida colombiana, sino su condición de fondo, su estado natural, el idioma en el que las diferencias se resolvían cuando todo lo demás fallaba. Y cuando esa guerra terminó, cuando los dos partidos políticos que la habían financiado y alimentado desde Bogotá decidieron que ya era suficiente, la solución que encontraron fue característica de la clase política colombiana de todos los tiempos. No justicia, no reparación, no reforma estructural que atacara las causas de fondo. Encontraron un acuerdo entre ellos, el Frente Nacional de 1958, que estableció que liberales y conservadores se turnarían la presidencia cada 4 años durante 16 años, independientemente de lo que votara la ciudadanía, repartiendo ministerios, embajadas, juzgados, notarías, contratos del Estado, como si la nación fuera una torta que solo tenía 2 dueños. En la práctica,
Ese acuerdo significó que la democracia colombiana era un teatro con dos actores que se rotaban los papeles, pero nunca cambiaban el guión. Que quien no perteneciera a ninguno de esos dos partidos, quien no tuviera padrino político en ninguna de las dos maquinarias, quien fuera campesino pobre en Cundinamarca, o en el Magdalena Medio, o en los llanos sin tierra propia ni conexiones ni apellido con peso, simplemente no existía para ese Estado. Era un colombiano de segunda categoría, en un país que nunca terminó de decidir si quería tener ciudadanos o súbditos. En ese contexto nació Gonzalo Rodríguez Gacha, el 14 de mayo de 1947. En Pacho, Cundinamarca, un municipio serrano enclavado en la cordillera oriental, a poco más de 100 kilómetros al noroeste de Bogotá, pero a una distancia existencial incomparablemente mayor de cualquier cosa que se pudiera llamar oportunidad real en la Colombia de ese tiempo. Su familia vendía quesos artesanales de producción campesina, el tipo de economía rural que en Colombia nunca ha tenido acceso real al crédito formal, que no puede competir en los mercados nacionales, porque las cadenas de distribución están capturadas por intermediarios que siempre toman la tajada más grande, que no puede tecnificarse, porque el gobierno agrario colombiano históricamente ha sido una promesa de campaña y no una política real. Un oficio digno, un oficio honesto, un oficio perfectamente atrapado en su propia escala, sin posibilidad de crecer en un sistema que no estaba diseñado para que la gente como ellos creciera, que no estaba diseñado para que la gente como ellos existiera en el mapa de las decisiones importantes. El joven Gonzalo llegó hasta tercero de bachillerato. Eso es todo lo que los registros biográficos disponibles le conceden en términos de educación formal. 3 años de bachillerato en un municipio donde la secundaria completa era un privilegio de los hijos de los comerciantes y los ganaderos, no de los vendedores de queso campesinos. Y en algún momento, que no tiene fecha precisa en los archivos, pero que es el momento más determinante de esta historia, Rodríguez Gacha tomó la decisión que toman todos los que sienten que el lugar donde nacieron es demasiado pequeño para la hambre que tienen. Se fue a Bogotá. La Bogotá, a la que llegó Rodríguez Gacha a principios de los años 60, era una ciudad que estaba experimentando el proceso de urbanización más acelerado y más caótico de su historia. Cientos de miles de personas llegando desde el campo desplazadas por la violencia o por la pobreza, o por ambas cosas al mismo tiempo, todas buscando lo mismo: trabajo, techo, una versión de la vida que tuviera algo de futuro en ella. El sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, era el corazón palpitante de esa economía popular, desordenada, bulliciosa, donde convivían los que vendían de todo con los que no tenían nada que perder, donde las reglas del mercado formal eran más una sugerencia que una obligación, y donde un muchacho sin apellido pero con inteligencia y sin miedo podía aprender, si ponía atención, las reglas no escritas del poder urbano colombiano. Rodríguez Gacha trabajó como camarero de restaurante. Trabajó como ayudante de bus en el transporte urbano de Bogotá, uno de los oficios más duros y más invisibles de la ciudad, el que desempeñan los hombres que gritan las rutas en las puertas de los buses y que cobran los pasajes y que conocen la ciudad desde abajo, desde el nivel de la calle, desde el ángulo de los que no tienen para el taxi. Trabajó como vendedor informal en San Victorino, y en todos esos trabajos fue observando, absorbiendo, procesando una lección que la Bogotá de los años 60 enseñaba con claridad meridiana a quien quisiera aprenderla. En Colombia hay dos tipos de personas: las que tienen miedo de alguien y las personas a quienes alguien le tiene miedo. Y la distancia entre esas dos categorías no la fija el talento, ni la educación, ni el trabajo duro. La fija el poder. Y el poder, en la Colombia real que él estaba descubriendo, no venía de las instituciones. Venía de la capacidad de hacerse obedecer por las razones correctas o por las incorrectas, pero de hacerse obedecer. Ese aprendizaje lo llevó a Boyacá a principios de los años 70. Concretamente a las minas de esmeraldas del occidente del departamento, la región de Muzo, Quípama, Otanche, San Pablo de Borbur, un territorio que en ese momento era literalmente un estado dentro del estado, con sus propias leyes, sus propias jerarquías de poder, sus propios mecanismos de resolución de conflictos, que no tenían nada que ver con ningún código civil ni con ningún juzgado de la República. Las guerras verdes,
como se conocían los conflictos entre los grupos esmeralderos que se disputaban el control de las minas, eran una tradición de violencia tan antigua como el negocio mismo. No había tribunal que resolviera una disputa de linderos en las minas de Muzo. Había hombres con armas, y el que tenía más hombres con mejores armas y con la voluntad de usarlas sin dudar, era el que tenía razón, era el que tenía la mina. En ese mundo entró Rodríguez Gacha al servicio de Gilberto Molina Moreno, el hombre al que en esa región todos llamaban simplemente el Padrino. Molina era el zar indiscutido del comercio esmeraldero en Boyacá, no el más grande en términos de producción bruta, pero sí el más poderoso en términos de control real sobre la cadena de valor, desde la extracción hasta la venta internacional. Sus socios incluían nombres que después resonarían en otros contextos del conflicto colombiano: Víctor Carranza, Julio Rincón, Benito Méndez. Hombres que habían entendido décadas antes que la riqueza en Colombia y la violencia organizada no son conceptos opuestos, sino ingredientes de la misma receta. Bajo Molina, Rodríguez Gacha no fue un operador más. Fue ascendiendo dentro de las estructuras del Padrino con una velocidad que revelaba algo, que no era solamente alguien dispuesto a obedecer órdenes violentas. Era alguien capaz de pensar estratégicamente, de anticipar, de calcular, de ser violento con inteligencia, que es la combinación más peligrosa que existe en cualquier organización criminal. Y, mientras las guerras verdes entre el grupo de Molina y los rivales controlados por la familia Vargas en la región de Coscuez se iban tornando cada vez más complejas y más sangrientas, Rodríguez Gacha fue tejiendo paralelamente su propia red, sus propias lealtades, sus propios contactos más allá del mundo esmeraldero, preparándose, aunque quizás sin articularlo conscientemente en ese momento, para el salto que cambiaría todo. Ese salto llegó a través de una mujer, Verónica Rivera de Vargas, conocida en los círculos del AMPA colombiana como la reina de la coca. Era una figura que conectaba el mundo de las esmeraldas boyacenses con el mundo emergente del narcotráfico, que en la Colombia de mediados de los 70 empezaba a mostrar su verdadero potencial. Rivera tenía relación con Pablo Escobar. Tenía conexiones con Miguel Ángel Félix Gallardo en México, el capo que estaba construyendo las primeras estructuras del tráfico continental de cocaína desde Guadalajara. Y a través de Rivera, Rodríguez Gacha vio algo que transformó para siempre la escala de su ambición. Las esmeraldas generaban fortunas regionales, poder local, influencia en Boyacá y en Cundinamarca. La coca generaba fortunas que aparecían en la revista Forbes, fortunas que convertían a un campesino de Pacho en un actor global del crimen organizado, fortunas que compraban no solo tierras y caballos, sino rutas internacionales, funcionarios gubernamentales, cobertura política, impunidad institucionalizada a escala industrial. Rodríguez Gacha hizo su primer dinero significativo durante la bonanza marimbera, el período de auge del tráfico de marihuana colombiana hacia Estados Unidos en los años 70. Pero su verdadera transición al narcotráfico de la cocaína fue el movimiento que lo cambió todo. Y cuando en 1976 llegó a Medellín y se sentó a la misma mesa que Pablo Escobar Gaviria, que Carlos Leder, que Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, ya no era el niño humilde de Pacho, ni el camarero de Bogotá, ni el guardaespaldas de Molina. Era un hombre con capital, con operaciones, con rutas probadas, con la reputación que se construye cuando la gente que lo conoce sabe que las decisiones que toma las cumple, aunque cuesten sangre. Era, en el lenguaje del mundo que estaba ingresando, un socio con peso real. Y aquí es donde la historia del hijo del vendedor de quesos de Pacho, Cundinamarca, deja de ser una historia de pobreza rural y de ambición personal para convertirse en la historia del hombre que rediseñó para siempre la arquitectura del narcotráfico latinoamericano. Y con esa arquitectura, la historia de Colombia entera. Las esmeraldas, el primer bautismo de sangre. Pero antes de las esmeraldas, un dato que hiela la sangre. En la Colombia de los años 70, el negocio de las piedras preciosas en Boyacá era literalmente un estado paralelo, con sus propias leyes, sus propios ejércitos, sus propios tribunales de sangre. Y fue en ese mundo donde Gonzalo Rodríguez Gacha tuvo su primer maestro. Su nombre era Gilberto Molina Moreno, el zar de las esmeraldas.
el padrino indiscutido de una región que cubría los municipios de Quipama, Otanche y Borbur en el occidente de Boyacá, un territorio donde la ley del Estado colombiano era un chiste malo que nadie se molestaba en contar. Molina controlaba las concesiones mineras, los precios, la distribución internacional. Y entre sus hombres de confianza, entre sus guardaespaldas y operadores de seguridad, estaba un joven cundinamarqués con hambre de poder y sin el menor escrúpulo moral para usarlo. Rodríguez Gacha aprendió de Molina las reglas del juego: lealtad como moneda de intercambio, violencia como argumento final, silencio como condición de sobrevivencia. Y mientras las guerras verdes, esas sangrientas disputas entre esmeralderos, se iban tornando cada vez más brutales entre el grupo de Molina y los rivales controlados por la familia Vargas en la región de Coscuez, Gacha fue ascendiendo dentro de las estructuras del Padrino Verde hasta ganarse una reputación que lo antecedía a donde llegara. Una reputación como asesino. Pero Gacha era inteligente, y los inteligentes no se quedan para siempre en la segunda fila. Hacia mediados de los años 70, a través de una mujer conocida como Verónica Rivera de Vargas, una figura que en los círculos de Lampa colombiana se conocería como la reina de la coca, Rodríguez Gacha tuvo su primer contacto con algo considerablemente más rentable que las esmeraldas: el narcotráfico. Rivera era amiga de Pablo Escobar y tenía conexiones con el narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. El universo del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos se abría ante él. Y Gacha hizo lo que mejor sabía hacer para ganarse un lugar en ese nuevo mundo. Según registros periodísticos de la época y expedientes judiciales citados en múltiples investigaciones históricas, Rodríguez Gacha se encargó personalmente de eliminar a la familia del principal rival de Rivera, sellando así su entrada al negocio de la coca con sangre, como había aprendido que se sellaban todos los negocios importantes en Colombia. ¿Cuántos hombres en este país aprendieron esa misma lección? ¿Cuántos sistemas que debieron ser diferentes terminaron enseñando exactamente ese mismo manual? El cartel, la alianza que cambió el mundo. Pero si crees que la entrada de Gacha al narcotráfico fue simplemente una decisión individual de un hombre ambicioso, espera a escuchar lo que pasó en Medellín en 1976, porque lo que ocurrió ese año fue una bomba atómica silenciosa que tardó años en detonar, pero que cuando lo hizo, cambió para siempre la historia de Colombia y del tráfico de drogas en el mundo entero. En 1976, Rodríguez Gacha se trasladó a Medellín. Allí se asoció con la familia Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, con Pablo Escobar Gaviria y con Carlos Leder. 5 hombres, 5 visiones del crimen. Una alianza que con el tiempo el mundo conocería como el Cartel de Medellín. Pero dentro de esa alianza, Rodríguez Gacha no era un socio más. Los medios de comunicación colombianos de la época lo describirían como el líder del ala militar de la organización, su ministro de guerra. Y ese apodo no era metafórico, era una descripción funcional y precisa de su rol. Mientras Escobar era la cara pública, el político frustrado que quería ser presidente, el hombre que construía barrios populares para comprar lealtades, Rodríguez Gacha era la arquitectura invisible de la violencia. El hombre que diseñó las rutas, que construyó los ejércitos, que tomó las decisiones que nadie quería firmar con su nombre. Y fue Gacha quien hizo algo que cambió para siempre la geografía del narcotráfico global. Fue el primero en establecer alianzas sistemáticas con los carteles mexicanos, abriendo rutas de tráfico de cocaína a través de México hacia Los Ángeles, California y Houston, Texas. Esta estrategia, que hoy parece obvia, era en ese momento una innovación criminal de primer nivel. Gacha no solo vendía droga, diseñaba logística internacional de tráfico a una escala que las autoridades colombianas y norteamericanas tardarían años en comprender. Su fascinación con México era tan profunda que trascendía lo estrictamente comercial. Gacha amaba la cultura mexicana, la música de mariachi, la charrería. Sus haciendas en Pacho llevaban nombres de ciudades mexicanas: Cuernavaca, Chihuahua, Sonora, Mazatlán. Organizaba fiestas donde los mariachis tocaban durante horas, mientras él, con su sombrero de ala ancha, bebía y celebraba el poder que ningún campesino de Cundinamarca había tenido jamás. De ahí vino su apodo, el Mexicano, y también Don Sombrero,
para quienes lo conocían en los círculos más cercanos. Ese hombre que tarareaba corridos mexicanos en sus haciendas, que en un momento dado fue catalogado por Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo el 20 de junio de 1988, era el mismo hombre que comandaba una fuerza paramilitar de 2000 hombres. El contraste era perturbador. Pero la información es poder, y lo que los datos sugieren es que detrás de cada peso de esa fortuna había sangre colombiana. Antes de continuar, necesito que se queden, porque lo que viene en los próximos minutos es lo que ninguna serie de televisión se ha atrevido a mostrar completo. Vamos a revelar cómo Rodríguez Gacha mandó a entrenar sicarios colombianos con mercenarios israelíes en Puerto Boyacá, cómo sus hombres masacraron a candidatos presidenciales, magistrados y comisiones judiciales completas, cómo el cartel de Cali, el enemigo número uno del mexicano, fue quien finalmente lo entregó a la muerte, y cuál fue la verdadera versión de sus últimos minutos de vida, según el testigo que estaba en la finca ese 15 de diciembre de 1989. Y tenemos una pregunta para ustedes que queremos que respondan ahora mismo en los comentarios. ¿Qué tema les gustaría que cubriéramos en nuestra próxima entrega? ¿Quieren la historia completa del cartel de Cali? ¿La masacre de La Rochela? ¿La caída de Pablo Escobar? Escríbanos. Este canal lo construimos juntos. El Ministerio de Guerra, Mercenarios, Paramilitares y Exterminio. Para finales de los años 70, Rodríguez Gacha no era simplemente un narcotraficante, era un terrateniente en expansión. Había comprado grandes cantidades de tierra en la región del Magdalena Medio, en el corredor limítrofe entre Antioquia, Boyacá y Santander. Tierras fértiles, estratégicas, perfectas para instalar laboratorios de procesamiento de coca en zonas donde el Estado colombiano no llegaba ni en mapa. Pero las FARC llegaban, y eso representaba un problema. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cobraba impuestos, lo que en la jerga del conflicto se llamaba el gramaje, por permitir el funcionamiento de plantaciones y laboratorios en los territorios que consideraban suyos. Para Gacha, pagar extorsión a la guerrilla era una humillación inaceptable. Era como aceptar que había alguien con más poder que él en sus propias tierras. El punto de quiebre llegó en 1981. El movimiento 19 de abril, el M-19, secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de su socio Jorge Luis Ochoa. El cartel de Medellín respondió creando el movimiento Muerte a Secuestradores, el MAS, uno de los primeros grupos paramilitares de extrema derecha en Colombia. Y Rodríguez Gacha, con su instinto anticomunista y su capacidad operacional, se convirtió en el principal financiador y comandante militar de esa estructura. Lo que comenzó como una respuesta a un secuestro se convirtió en algo exponencialmente más aterrador: la construcción de un ejército privado con entrenamiento profesional de alto nivel internacional. Entre diciembre de 1987 y mayo de 1988, Rodríguez Gacha contrató mercenarios israelíes y británicos para entrenar equipos de asesinos en Puerto Boyacá. Según investigaciones periodísticas y expedientes del Proceso de Justicia y Paz, entre estos mercenarios destacó Yair Klein, un teniente coronel retirado del ejército israelí, quien lideró un equipo de instructores que operó abiertamente en esa región durante 1988. Los hombres que Klein entrenó no aprendían técnicas de defensa, aprendían cómo matar de manera sistemática, eficiente, sin rastro. Ese ejército, Pochena, calculado en cerca de 2000 hombres al momento del pico de poder de Gacha, se alió con estructuras paramilitares ya existentes, las autodefensas de Pablo Emilio Guarín, las de Henry Pérez, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, y Ramón Izaza. Una coalición de violencia que cubría desde el Magdalena Medio hasta los Llanos Orientales, desde Cundinamarca hasta el Putumayo. Y el blanco principal de esa maquinaria era la Unión Patriótica, el partido político que había surgido como resultado de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Gacha consideraba a la UP el brazo político de la guerrilla comunista y, por lo tanto, un enemigo que debía ser erradicado con la misma lógica con la que se erradicaban las malas hierbas, de raíz. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 800 miembros de la Unión Patriótica cayeron víctimas de esa campaña de exterminio. Entre ellos,
El presidente del partido, Jaime Pardo Leal, magistrado de la Corte Suprema, asesinado el 11 de octubre de 1987. El secretario del Partido Comunista, Teófilo Forero, eliminado a principios de 1989. Y el joven líder de izquierda, José Antequera, también eliminado ese mismo año. Lo que estamos describiendo, en términos jurídicos internacionales, es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como una práctica sistemática de exterminio político, un genocidio de partido. Y Rodríguez Gacha era uno de sus principales arquitectos. Si un sistema que tenía toda la información disponible tardó años en actuar, ¿qué dice eso sobre quienes dentro de ese sistema se beneficiaban del silencio? El hombre que alguna vez llegó en helicóptero a sus haciendas con nombres de ciudades mexicanas, que tenía 200 caballos de paso fino, incluido un ejemplar llamado Túpac Amaru, valorado en $1 millón, que compraba jugadores para el Club Deportivo Los Millonarios y que organizaba fiestas con mariachis que duraban hasta el amanecer. Ese mismo hombre, en diciembre de 1989, huía a pie entre los platanales de una finca cerca de Tolú, enredándose en el alambre de su propia desesperación. La distancia entre esas dos imágenes es la medida exacta de lo que este país pagó para que ese ascenso fuera posible. La guerra total contra el Estado. El año 1984 fue el año en que Colombia entendió que el narcoterrorismo no era solo una amenaza policial, era una guerra de proporciones que el Estado no estaba preparado para enfrentar. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien había emprendido una cruzada frontal contra el cartel de Medellín, fue asesinado por sicarios de los Priscos que se movilizaban en motocicleta. Rodríguez Gacha fue señalado como uno de los organizadores de ese magnicidio, coordinado en conjunto con los paramilitares del Magdalena Medio. El presidente Belisario Betancur respondió declarando fuera de la ley a los narcotraficantes y pronunciándose a favor de la implementación del tratado de extradición. Los capos tuvieron que huir a Panamá. En un episodio que revela con claridad la ambigüedad del Estado colombiano frente al narcoterrorismo, Escobar, Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa y otros líderes del cartel se reunieron en el Hotel Marriott de Ciudad de Panamá con el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen en un intento de negociar con el gobierno. Las negociaciones se filtraron a la prensa y el plan se desmoronó. Pero el solo hecho de que esa reunión existiera, de que el cartel creyera que era posible negociar en ese nivel con un expresidente, dice más sobre cómo funcionaba el poder en Colombia que cualquier discurso oficial. Cuando el gobierno Barco dictó en enero de 1988 autos de detención con fines de extradición contra Escobar, Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, la respuesta fue inmediata y devastadora. El 16 de enero fue secuestrado el candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. El 25 del mismo mes, durante un nuevo intento de secuestro, fue asesinado el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Pero lo peor estaba por venir. El 18 de agosto de 1989 fue el día en que Colombia perdió algo que no pudo recuperar fácilmente: su esperanza electoral. Luis Carlos Galán Sarmiento, el candidato presidencial que representaba la renovación política más sólida que había visto el país en décadas, fue acribillado en Soacha durante un acto político. Según investigaciones periodísticas y judiciales posteriores, en ese crimen tomaron parte activa 70 hombres de Gacha, con Jaime Rueda a la cabeza, quien disparó directamente contra el candidato liberal con una subametralladora. El presidente Virgilio Barco declaró entonces la guerra total al cartel de Medellín. Y el cartel respondió con una escalada terrorista sin precedentes en la historia de Colombia: 289 acciones bélicas y más de 250 muertes en 3 meses. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena fueron bombardeadas sistemáticamente. El 2 de septiembre, terroristas hicieron estallar un camión con 100 kilos de dinamita frente al periódico El Espectador. El 27 de noviembre, en un intento por asesinar al candidato presidencial César Gaviria, se hizo detonar el vuelo 203 de Avianca en pleno vuelo sobre el municipio de Soacha, con sus 107 pasajeros a bordo. Nadie sobrevivió.
y el 6 de diciembre de 1989, en lo que sería el ataque más devastador de la historia del cartel. Un autobús del acueducto de Bogotá, cargado con 500 kilos de explosivos, fue lanzado a rodar por una calle bogotana y detonado frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. El general Maza Márquez, objetivo del atentado, salió ileso. 63 personas murieron. 500 resultaron heridas. Ese atentado fue la firma de Rodríguez Gacha. Y con esa firma, el mexicano se convirtió en el hombre más buscado de Colombia, con una recompensa de 500 millones de pesos por su cabeza, la misma cifra ofrecida por Escobar. ¿Cuántas familias bogotanas perdieron un padre, una madre, un hijo ese 6 de diciembre, creyendo que el Estado los protegería? ¿Y qué dice sobre ese Estado que tardó tanto en responder de manera efectiva? ¿Dónde el traidor? ¿Cómo el cartel de Cali mató a su enemigo? Y aquí llegamos al capítulo que cambia todo lo que creías saber sobre la muerte de Rodríguez Gacha. Porque la narrativa oficial habla de un operativo policial impecable, de inteligencia de Estado, de un trabajo técnico y profesional de las fuerzas de seguridad colombianas. Y eso es parcialmente cierto. Pero los datos sugieren que la pieza central de ese rompecabezas no fue el trabajo de la Policía Nacional. Fue un hombre, un informante, un traidor contratado por los enemigos más poderosos de El Mexicano. Para finales de 1989, Rodríguez Gacha tenía frentes de guerra abiertos en múltiples direcciones simultáneamente. Contra las FARC, contra los líderes esmeralderos, contra el Estado colombiano, contra Estados Unidos. Pero quizás la guerra más subestimada en los libros de historia es la que sostuvo contra el cartel de Cali. Las dos organizaciones habían entrado en conflicto cuando Rodríguez Gacha intentó hacerse con el control del mercado de distribución de cocaína en Nueva York, territorio que los caleños consideraban suyo. La vendetta se fue escalando, alimentada además por las tensiones personales entre Escobar y Helmer Pacho Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali. Como comandante militar del cartel de Medellín, Gacha era responsable directo de múltiples operaciones violentas contra los caleños. Así que el cartel de Cali hizo lo más inteligente que puede hacer alguien en esa posición. No mandó sicarios. Mandó un informante. Su nombre era Jorge Velázquez, conocido con el alias de El Navegante. Trabajaba para el cartel de Cali, infiltrado en las estructuras que Gacha tenía en la costa atlántica. Y fue El Navegante quien reveló a las autoridades colombianas la ubicación de Rodríguez Gacha en Cartagena de Indias, donde el capo se encontraba protegido por un cuerpo de 25 guardaespaldas. Al percatarse de la presencia de las autoridades, Gacha y su grupo tomaron una lancha motora y embarcaron rumbo a Tolú, y El Navegante iba con ellos. La noche del 14 de diciembre de 1989, El Navegante dejó a Gacha y su grupo en la costa de Coveñas, en el departamento de Sucre, y dio cuenta a las autoridades de su nueva ubicación exacta. Lo que ocurrió a continuación es una de las escenas más cinematográficas y más terribles de la historia del narcoterrorismo colombiano. Al mediodía del 15 de diciembre de 1989, sobre las 13:10 horas, 22 policías a bordo de 2 helicópteros artillados sobrevolaron un complejo de cabañas llamado El Tesoro, ubicado entre Coveñas y Tolú, en la franja costera del Caribe colombiano. El hombre que alguna vez ordenó el asesinato de un candidato presidencial, que había financiado el entrenamiento de mercenarios israelíes para construir ejércitos de sicarios, que aparecía en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, estaba escondido en una cabaña frente al mar con su hijo, 6 guardaespaldas y su propio verdugo a bordo de uno de los helicópteros que sobrevolaban su cabeza. Los últimos minutos, entre platanales y alambradas. Lo que pasó ese 15 de diciembre de 1989 entre Coveñas y Tolú es la síntesis perfecta de todo lo que fue la vida de Gonzalo Rodríguez Gacha. Violento, caótico, íntimamente humano en su desesperación final, y finalmente derrotado no por el heroísmo del Estado, sino por la traición de los suyos. Los helicópteros usaron altavoces y sirenas para pedir a Rodríguez Gacha que se entregara. No hubo respuesta. El grupo esperó en silencio un descuido de las aeronaves y aprovechó el momento para abrirse paso hasta un camión Chevrolet de color rojo estacionado fuera de la villa.
Armados con media docena de granadas, un fusil Galil, una subametralladora Heckler y Koch MP5 y pistolas, emprendieron la huida. La policía se percató rápidamente y comenzó la persecución. A menos de 2 kilómetros de Tolú, cuando el camión intentó desviarse por la ruta que conduce a Sincelejo para perder a sus perseguidores, fue interceptado. Entonces el hijo de El Mexicano, Freddy Gonzalo Rodríguez Celades, junto con 4 guardaespaldas, se lanzaron del vehículo abriendo fuego contra uno de los helicópteros para llamar su atención. Intentaron avanzar hacia un cerco de árboles en medio de un pastizal infestado de maleza. El helicóptero respondió con sus ametralladoras. 2 pistoleros cayeron de inmediato. Comandos de élite descendieron y se enfrentaron con los sobrevivientes. Freddy Gonzalo Rodríguez, el hijo preferido de El Mexicano, el joven que había sido detenido apenas semanas antes por posesión de armas al norte de Bogotá y luego liberado, fue eliminado allí, en ese pastizal, a metros de su padre. Mientras tanto, el camión que llevaba a Rodríguez Gacha y a su lugarteniente Gilberto Rendón Hurtado, alias Mano de Yuca, el número 8 dentro del cartel, continuó su carrera seguido por el otro helicóptero. Pero en esa misma carretera, había una patrulla contraguerrilla de la Infantería de Marina que custodiaba una finca del extraditado Eduardo Martínez Romero. Al verlos, el camión se detuvo. Gacha y Rendón bajaron del vehículo y se internaron en los platanales adyacentes a la carretera, en la finca La Lucha. Y entonces ocurrió algo que condensa en un solo instante toda la brutalidad y toda la fragilidad humana de ese momento. Gonzalo Rodríguez Gacha, el ministro de guerra del cartel más poderoso del mundo, el hombre que había entrenado ejércitos con mercenarios internacionales, perdió el impulso de su carrera cuando se desgarró el cuero cabelludo en una alambrada de finca, un alambre de púas común y corriente. Acorralado, respondió a los disparos con su subametralladora MP5, revelando involuntariamente su posición. La ametralladora del helicóptero respondió. Una bala le alcanzó en una pierna, y entonces un segundo impacto de calibre 7,62 milímetros lo alcanzó de lleno en el rostro. Fue necesario realizar procedimientos dactiloscópicos para confirmar sin ninguna duda su identidad. Minutos después, a las 13:45 horas, cayó el último de sus hombres. Pero existe otra versión. Pedro Montes Herrera, un morador de la finca que estaba presente en el lugar ese día, declaró al periódico El Heraldo décadas después que vio al propio Gacha pedirle ayuda desesperadamente mientras era perseguido por la policía. Y el informante El Navegante sostuvo posteriormente que Rodríguez Gacha, al verse acorralado y para evitar ser capturado y extraditado a los Estados Unidos, se inmoló con una de sus propias granadas. 2 versiones, la misma conclusión. Un hombre que prefería morir antes que enfrentar la justicia norteamericana. Al lado de las armas y los equipos de comunicación incautados junto al cuerpo de Rodríguez Gacha, los policías encontraron un libro. El libro que leía el capo en sus últimas horas, El método de un campesino millonario. La historia de vida del empresario colombiano José María Sierra, más conocido como Pepe Sierra. El niño de Pacho, el hijo del vendedor de quesos, seguía buscando en los libros el secreto de cómo acumular riqueza legítima, como si en algún nivel profundo hubiera sabido siempre que lo que construyó estaba hecho de arena. 2 días después, el 17 de diciembre, el cuerpo de Gonzalo Rodríguez Gacha y el de su hijo Freddy fueron enterrados en su natal Pacho, Cundinamarca, en medio de un multitudinario entierro al que asistieron cerca de 3.000 personas. Muchos en ese pueblo lo veían como un benefactor de los pobres, un hombre que había construido infraestructura, que había dado trabajo, que había puesto el nombre de Pacho en el mapa. De ahí, la masiva presencia en su funeral. ¿Cómo juzga la historia a un hombre que destruyó miles de vidas pero que en su propio pueblo fue llorado como un padre? ¿Qué dice eso sobre las profundas deudas que el Estado colombiano tiene con los municipios que el narco llenó porque el gobierno los había vaciado? El hombre que llegó a tener más de 116 propiedades entre fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos, valorados en $40 millones según inventarios judiciales. El hombre que tenía 200 caballos de paso,
entre ellos Túpac Amaru, un ejemplar que valía $1 millón según crónicas de la época. El hombre que invertía en el club deportivo Los Millonarios y cuya imagen hasta hoy aparece en las banderas de algunas barras del equipo azul. El hombre cuyas haciendas en Pacho tenían nombres de ciudades mexicanas como monumentos a su propia leyenda. Ese hombre terminó siendo identificado por las huellas dactilares de un cadáver en un potrero del Caribe. Y sus haciendas terminaron convertidas en ruinas, en museos del narcotráfico, en propiedades incautadas por el Estado que nunca supo qué hacer con ellas. Hoy, la antigua mansión principal de Rodríguez Gacha en Bogotá fue comprada por el gobierno chino para convertirla en una de sus embajadas más grandes en América Latina. Lo que fue la cumbre del poder criminal colombiano hoy es la representación diplomática de la segunda economía del mundo. Si eso no es ironía histórica, no sabemos qué es. El secreto que vale $60 millones. Y aquí, como prometimos, llegamos al capítulo que ningún medio nacional colombiano ha investigado con la profundidad que merece. El capítulo que tiene que ver no con la muerte de Rodríguez Gacha, sino con lo que pasó después, con lo que ocurre cuando el Estado que persiguió al criminal hace sus propios arreglos bajo la mesa con los que quedaron vivos. La fortuna de El Mexicano se convirtió en leyenda desde el momento de su muerte. Las historias de caletas enterradas en sus propiedades, carros llenos de lingotes de oro, bolsas de dólares, esmeraldas escondidas en las paredes de sus haciendas en Pacho. Cientos de cazafortunas invadieron sus propiedades buscando el famoso maletín negro que el capo nunca abandonaba en vida y que el 15 de diciembre de 1989 desapareció misteriosamente. Pero en marzo de 2006, algo más revelador salió a la luz. La revista Cambio publicó la existencia de abundantes documentos incautados durante allanamientos a propiedades de El Mexicano que llamaron la atención de los investigadores. Entre esos documentos había la copia de un acuerdo judicial realizado 10 años antes en Estados Unidos por un abogado que representaba a los herederos del capo. Lo que los agentes investigadores descubrieron era una operación secreta. La justicia de Estados Unidos habría obtenido $60 millones depositados en 24 cuentas a nombre de testaferros de Rodríguez Gacha en bancos de Hong Kong, Suiza, Luxemburgo y Austria. El dinero habría sido canalizado a través del Club Deportivo Los Millonarios. A cambio de esa transferencia, los herederos de Rodríguez Gacha quedaron libres de cargos de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos y los frutos de sus actividades ilegales, ocultados. El senador Javier Cáceres Leal anunció en su momento un debate en el Congreso colombiano, declarando públicamente: si la inmunidad judicial se compra en Estados Unidos con dinero, ¿por qué debe Colombia seguir con lo más duro y sangriento del esfuerzo y recibir apenas las migajas de los millonarios recursos incautados? La pregunta del senador nunca obtuvo una respuesta satisfactoria. El debate se diluyó. Los herederos siguieron su vida. El acuerdo quedó enterrado en la burocracia judicial. Los datos sugieren que el sistema que persiguió a Rodríguez Gacha no tenía ningún problema en hacer negocios con su legado una vez que el cuerpo estaba frío. Y si eso es verdad, entonces la pregunta que tú, como jurado de la historia, debes hacerte es la siguiente: ¿fue la muerte de El Mexicano realmente el triunfo de la justicia colombiana? ¿O fue simplemente la eliminación de una pieza incómoda que ya no podía ser controlada, mientras otros actores del mismo sistema se repartían tranquilamente lo que quedaba? La información es poder, y ahora tú la tienes. El legado que nadie quiere nombrar. 36 años han pasado desde que un helicóptero artillado sobrevoló los platanales entre Coveñas y Tolú. 36 años desde que el ministro de guerra del cartel más poderoso que ha conocido América se enredó en un alambre y recibió una bala en el rostro. Y sin embargo, hoy en 2025, el legado de Gonzalo Rodríguez Gacha no ha desaparecido. Se ha transformado. Las rutas que él diseñó hacia México siguen siendo las arterias del narcotráfico continental. Las estructuras paramilitares que él financió y entrenó evolucionaron en las Autodefensas Unidas de Colombia, en los grupos sucesores, en las bandas criminales que hoy se disputan territorios en el Magdalena Medio, en Cundinamarca, en la costa atlántica.
Los hombres que aprendieron a matar con mercenarios israelíes en Puerto Boyacá fueron los maestros de la siguiente generación. La Unión Patriótica, cuyo exterminio Rodríguez Gacha contribuyó a orquestar, fue reconocida oficialmente como víctima de un genocidio político por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, décadas después, con la mayoría de sus muertos sin justicia, y las haciendas de Pacho, con sus nombres mexicanos que alguna vez resonaron como sinónimo de poder absoluto, son hoy escombros. La discoteca La Chihuahua sigue abierta. El caballo Túpac Amaru terminó sus días en una finca intervenida por el Estado, viejo, sin el esplendor de los años del Capo. Un símbolo perfecto de la decadencia de una leyenda construida sobre sangre ajena. Gonzalo Rodríguez Gacha nació pobre en Pacho, Cundinamarca. En 1947. Murió acorralado en un potrero del Sucre en 1989. Tenía 42 años. Y entre esos dos momentos está una de las historias más devastadoras que ha producido este país. La de un sistema que crea a sus propios monstruos, los usa hasta que ya no los necesita, y luego escribe la historia de su eliminación como si fuera un triunfo de la justicia. Hemos recorrido juntos 7 capítulos de una historia que Colombia sigue procesando a fuego lento. Desde la infancia humilde de un niño vendedor de quesos en Pacho, Cundinamarca, hasta su conversión en el segundo hombre más poderoso del narcotráfico colombiano. Desde las guerras verdes de las Esmeraldas, donde aprendió a matar, hasta la creación de un aparato paramilitar con mercenarios internacionales. Desde los magnicidios que sacudieron al país hasta la traición final de un informante del cartel de Cali que lo entregó a la muerte. Desde los platanales de Tolú, donde sus restos fueron identificados por huellas dactilares, hasta el acuerdo secreto de $60 millones que sus herederos negociaron con la justicia norteamericana mientras Colombia contaba sus muertos. La pregunta que queremos dejarles hoy en los comentarios es esta, y queremos que sean honestos con su respuesta. ¿Creen que la muerte de Rodríguez Gacha fue un acto de justicia real? ¿O fue la eliminación conveniente de una pieza que el sistema ya no podía controlar? Dos posiciones son posibles. Las dos tienen argumentos. Escríbanos. Y antes de cerrar, tenemos una petición especial para quienes nos están viendo desde Cundinamarca, desde Pacho, desde el Magdalena Medio, desde Sucre o desde cualquiera de las regiones que aparecen en esta historia. ¿Conocieron a alguien que conociera a Rodríguez Gacha? ¿Tienen una anécdota, un recuerdo, una historia familiar que complete lo que contamos hoy? Cuéntenla en los comentarios. Este canal cree que la historia real de Colombia no la escriben los libros de texto ni los noticieros. La escriben las personas que la vivieron. Y sus testimonios son tan válidos como cualquier expediente judicial. Comparte este video. La verdad solo es útil si se difunde. Y si quieren más de estas historias, si quieren que sigamos desentrañando los capítulos de la historia colombiana que el poder preferiría que olvidáramos, suscríbanse y activen la campana. Porque en Crónicas del Mal, la historia de Colombia nunca termina, solo se profundiza. Hasta la próxima entrega.